Muy buenas tardes a todos. El tema que vamos a ver hoy es función logarítmica. Mi nombre es Isaac Mauricio Mora Brenes. Yo voy a ser su tutor de hoy. Supongo que la mayoría ya me conoce. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional. Entonces, si gustan, podemos comenzar con la tutoría de hoy. Recordarles que todos los ejercicios que vemos acá son ejercicios de exámenes anteriores. Por lo tanto, preguntas muy similares a estas pueden ser las que les vayan a aparecer a ustedes. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Este primer ítem nos dice, considera las siguientes proposiciones. La primera proposición es logaritmo de m en base a b sobre logaritmo de m en base a es igual a 1 sobre 1 más logaritmo de b en base a. Y la segunda proposición nos dice que logaritmo de a sobre b elevado a la n es igual a n por logaritmo de a menos logaritmo de b. Entonces, lo que ocupamos hacer acá es ver si estas igualdades son verdaderas o no. Vamos a ir paso a paso. Vamos con la primera proposición. En esta primera, tenemos logaritmo de m en base a b sobre logaritmo de m en base a. Y hay que llegar a que eso es igual a 1 sobre 1 más logaritmo de b en base a. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a hacer mucho uso de las propiedades, en especial en esta, que se llama cambio de base. Básicamente lo que hace es a un logaritmo que tenga, digamos, de argumento b y base a, lo vamos a transformar en un logaritmo de la base que nosotros queramos. Esta c representa una variable que nosotros podemos elegir. Puede ser una a, puede ser una b, puede ser un medio, puede ser un 5, puede ser el número que ustedes quieran, siempre y cuando se lo pongan tanto al logaritmo de arriba como al logaritmo de abajo. Y el argumento del logaritmo que va a estar en el numerador va a ser el argumento del logaritmo anterior. Y el argumento del logaritmo que está en el denominador va a ser la base del logaritmo anterior. Entonces, en este caso, yo a este logaritmo de acá arriba, que es logaritmo de m en base a b, voy a aplicarle esta propiedad. Y en esta c voy a colocar de base, digamos, la a. ¿Por qué elegí la a? Porque si ustedes se fijan, este logaritmo de m está en base a y este logaritmo de b está en base a también. Entonces va a ser mucho más fácil trabajarlo de esa manera. Entonces, a este logaritmo de m en base a, si le aplico esta propiedad de acá, me queda como logaritmo de m en base a. ¿Por qué en base a? Porque yo lo elegí, ¿verdad? Esta c puede ser el número variable que ustedes deseen, sobre logaritmo de ab, que esta ab es la base del logaritmo anterior, en base a. Ya en base a fue la que yo elegí. Todo esto sobre logaritmo de m en base a, que era el que ya estaba en la función. Y este logaritmo de m en base a, le coloqué este 1 aquí abajo como representativo, ¿verdad? Ustedes saben que debajo de todo número hay un 1. Lo puse aquí nada más para aplicar la propiedad de las divisiones o de fracciones, que es multiplicar extremos por extremos y medios por medios. En este caso, logaritmo de m en base a por 1 es logaritmo de m en base a. Y logaritmo de ab en base a por logaritmo de m en base a queda de la siguiente manera. Una vez hecho esto, podemos cancelar este logaritmo de a en base b, de m en base a, con el de abajo. Y nos quedaría de la siguiente manera. 1 sobre ab sobre logaritmo de ab en base a. Pero eso sigue sin ser una igualdad, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer aquí? Hay otra propiedad que nos dice que cuando el argumento de un logaritmo es una multiplicación, como en este caso que tenemos a por b, lo podemos dividir de la siguiente manera. Si tenemos logaritmo en base a de b por c, lo podemos dividir en logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Es decir, separar estos dos en una suma. Y eso es lo que vamos a hacer exactamente acá. Vamos a separar logaritmo de a en base a, que era esta de aquí, más logaritmo de b en base a, que era esta b de aquí. Aquí hay otra propiedad que podemos utilizar para seguir simplificando o llegar a la igualdad, que en este caso sería cuando tenemos un logaritmo de argumento y bases iguales, se transforma en un 1. En este caso, tenemos un argumento a y base a, por lo tanto se puede transformar en un 1 y nos queda que 1 sobre 1 más logaritmo de b sobre base a es igual
al valor que nos estaban dando en la primera proposición. Por lo tanto, esta primera es correcta. Vamos con la segunda, donde nos dice logaritmo de a sobre b elevado a la n es igual a n por logaritmo de a menos logaritmo de b. Una de las propiedades que tenemos acá es que cuando el argumento de un logaritmo está elevado a alguna potencia, esta potencia la podemos bajar y la ponemos a multiplicar a todo el logaritmo, que es esta propiedad de acá. Logaritmo de a elevado a la b es lo mismo que decir b por logaritmo de a. En este caso, el exponente es n, entonces lo bajamos y lo ponemos a multiplicar y nos queda n por logaritmo de a sobre b. Esta a sobre b también hay otra propiedad que nos permite separarla. Es muy similar a la multiplicación, solo que en vez de que sea una suma, queda una resta. En este caso, el logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b. Eso es lo que vamos a hacer ahora. N que multiplica al logaritmo de a menos logaritmo de b. Si distribuimos esta n en el paréntesis, nos queda n por logaritmo de a menos n por logaritmo de a. Y eso en este caso es diferente de n por logaritmo de a menos logaritmo de b. Porque en esta proposición les faltó la n, ¿verdad? No está. Entonces, aunque sean muy parecidas, esta n hace la diferencia. Por tanto, esta segunda proposición sería falsa. Y la opción correcta sería solo la proposición 1 es verdadera. En este segundo ítem nos dice, una expresión equivalente a logaritmo de a en base b elevado a la menos 1 corresponde a. Hay que tener mucho cuidado con estos paréntesis que nos ponen acá, porque no es lo mismo que este menos 1 esté o sea exponente del argumento del logaritmo a que este menos 1 sea el exponente de todo el logaritmo. En este caso, este menos 1 es exponente de todo el logaritmo. Cuando tenemos de exponente un menos 1, lo que va a hacer es transformar esta expresión así y la pasa a una fracción de 1 sobre lo que estuviera elevado a menos 1. En este caso, el logaritmo de a con base b. ¿Cómo podemos seguir simplificando esto? Porque si ustedes se fijan, esto no es ninguna respuesta acá. Hay una que se parece mucho, que es menos 1 sobre logaritmo de b en base a, pero no es este, evidentemente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ustedes recuerdan, hace un rato yo les expliqué una propiedad que decía que el logaritmo, que cuando tenemos un logaritmo de argumento y bases iguales, se puede transformar en un 1. Pero eso también puede ser al revés. Este 1 lo podemos transformar en un logaritmo de argumento y bases iguales. En este caso, eso es lo que voy a hacer. Voy a transformar este 1 en logaritmo de b en base b. ¿Por qué este? ¿Por qué elegí las b? Porque el logaritmo que tenemos abajo también tiene base b. Entonces es más fácil aplicar las otras propiedades. En este caso, sigue sin ser una de las respuestas que tenemos, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Vamos a utilizar una de las propiedades que les enseñé hace un rato también, la de cambio de base. Yo hace un rato les expliqué que podemos tener un logaritmo b en base a y lo podríamos transformar en una fracción. En este caso vamos a transformar esta fracción en un solo logaritmo. ¿Cómo hago eso? Simplemente tomo el argumento de el numerador y lo voy a convertir en el argumento del logaritmo. Y el argumento del denominador lo voy a transformar en la base. Entonces, en este caso, quedaría de la siguiente manera. Logaritmo de b, que era el argumento del de arriba, ese es el argumento este, en base a, que era el argumento del logaritmo que está en el numerador, en el denominador, disculpe. En este caso, esta respuesta sí la tenemos, que es logaritmo de b en base a. Sería la opción A. En este nos dice, considere las siguientes proposiciones. La primera es, logaritmo de 1 sobre Euler en base a es igual a menos 1 sobre logaritmo natural de a. Y la segunda nos dice que el logaritmo de b en base 1 sobre a es igual a menos 1 sobre el logaritmo de a en base b. Ok, igual que siempre, vamos a tomar primero la primera proposición. Y aquí hay un caso interesante. Nos están dando un logaritmo natural en la igualdad. Si ustedes recuerdan, un logaritmo natural es básicamente un logaritmo normal, pero que de base tiene un Euler.
es una e. Eso se le llama logaritmo natural. Entonces, lo más fácil sería trabajar todo en logaritmos naturales. Pero ¿cómo hago eso yo? Si aquí a este lado lo que tengo es un logaritmo normal. Hay una propiedad que nos dice que podemos transformar un logaritmo normal en una fracción de logaritmos naturales. Si tenemos logaritmo de b en base a, pasará a ser logaritmo del argumento sobre logaritmo de la base. En este caso, el argumento era la b y la base era la a. En el primer ítem, en esta primera proposición, el argumento es 1 sobre e y la base es a. Por lo tanto, nos quedaría el logaritmo natural de 1 sobre e sobre logaritmo natural de a. Ok, ahora vamos con este logaritmo natural de 1 sobre e. Lo podemos separar, lo podemos simplificar un poquito más. Vamos a utilizar la propiedad de un argumento con una fracción, y fue la que les expliqué hace un rato, donde se transforma el denominador pasa a ser el argumento de una menos el denominador pasa a ser el argumento de la otra. En este caso sería el logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de e. Cualquier logaritmo, ya sea el natural o sea el normal, que tenga como argumento un 1, va a ser como resultado 0. Y el logaritmo natural de e o de Euler siempre va a ser 1. Si ustedes recuerdan, el logaritmo natural es básicamente un logaritmo normal con base e. Entonces esto sería como logaritmo de e en base e. Como tiene argumento y bases iguales, se transforma en un 1. De ahí es donde viene que el logaritmo natural de e sea 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 0 menos 1 sobre el logaritmo natural de a. 0 menos 1 es menos 1. Por lo tanto, esta igualdad es correcta. La primera proposición sería verdadera. Vamos con la segunda. Tenemos logaritmo de b en base 1 sobre a. Y nos están diciendo que hay que llegar a que sea igual a menos 1 sobre el logaritmo de a en base b. ¿Qué puedo hacer acá? Vamos a utilizar la propiedad de cambio de base, que es la que les explicaba en los ejercicios anteriores. Vamos a pasar del logaritmo de b en base 1 sobre a al logaritmo de b en base b, ¿verdad? Que es el argumento. Esta b yo la elegí. ¿Por qué? Porque el otro logaritmo que teníamos era en base b, entonces va a ser más fácil trabajarlo. Sobre logaritmo de 1 sobre a, que era la base, en base b. Eso es fácil, simplemente aplicamos la propiedad. Pasamos al siguiente paso, que es transformar este logaritmo que tiene argumento y base igual en 1 y separar esta fracción en el argumento en una resta. Entonces nos quedaría 1 sobre logaritmo de 1, que era el numerador en base b, menos logaritmo de a, que era el denominador en base b. Como les expliqué hace un rato, con el logaritmo natural, cualquier logaritmo que tenga como argumento un 1, siempre va a tener como resultado un 0. Por lo tanto, es lo mismo que decir 1 sobre 0 menos logaritmo de a en base b. Este menos que está acá, como es 0 menos, vamos a pasar al menos hacia arriba y nos quedaría menos 1 sobre logaritmo de a en base b es igual a menos 1 sobre logaritmo de a en base b. Por lo tanto, la segunda proposición también es verdadera. En este caso, la opción correcta sería la opción A. Ambas son verdaderas. En este caso, nos presentan esta función de una manera un poco diferente, que es como funciones gráficas, ¿verdad? No nos presentan la gráfica, pero más o menos es así, donde nos presentan un dominio, un codominio, nos dan f de x y nos están preguntando por dominio y en dónde la función es negativa, ¿verdad? ¿Cómo se hacen estos casos? Que nos están diciendo que el dominio no lo conocemos. El codominio son los reales y que el logaritmo o la función es logaritmo de 1 menos x en base 3. La primera proposición dice, el dominio de la función es menos infinito a 1, incluyendo el 1. Y la segunda proposición nos dice que la función es negativa en 0 y 1, pero excluyendo ambos, ¿verdad? ¿Cómo averiguamos el dominio de la función? Primero hay que tener un concepto bien definido. ¿Qué es el dominio? El dominio lo que me va a indicar es qué números puede ser x.
¿Por qué números puedo sustituir X para que esto funcione? ¿Verdad? Aquí nos están diciendo que cualquier número negativo, el 0 y el 1. Es básicamente lo que dice este dominio. ¿Cómo sé yo si esto es verdadero? Hay que tener en cuenta que para que un logaritmo sea verdadero, el argumento nunca, nunca, nunca puede ser 0. Nunca puede ser 0 un logaritmo porque eso no está definido. Entonces vamos a hacer que 1 menos x tiene que ser sí o sí mayor que 0. Porque no puede ser ni 0 ni un número negativo. Entonces hacemos el argumento mayor que 0. Y empezamos a despejar x para saber dónde está el dominio o cuál es el dominio. Pasamos este 1 que está sumando a restar y nos queda menos x tiene que ser mayor que menos 1. Para que eso sea más fácil, vamos a eliminar los menos, pero siempre recuerden que cuando eliminamos los menos, se da vuelta a la comparación. Entonces ahora x tiene que ser menor que 1. ¿Qué nos indica esto? Nos indica varias cosas. Lo primero, que este 1 probablemente vaya a ser la asíntota de esta función y que el dominio va a ir de los números negativos, porque x es menor que 1, hasta 1, pero no incluyéndolo. ¿Por qué? Porque aquí no dice menor o igual, solo dice menor. Entonces el 1 no se incluye. Y con la asíntota me refiero a que si nosotros graficamos esto de acá, por ejemplo, logaritmo de 1 menos x en base 3, nos va a dar esta línea roja. Y si ustedes ven, esta línea azul es el 1, sería este 1. Con asíntota se refiere a que esta gráfica se va a acercar mucho, 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 mucho a esta línea azul, pero nunca la va a tocar. Aunque aquí parezca que se están tocando, si usted lo acerca, ellos no están tocándose. Entonces a eso se refiere una asíntota. Por eso es que no se incluye el 1, porque esta gráfica nunca llega a ser 1 en X. Entonces, la primera proposición es falsa, porque aquí están incluyendo el 1 cuando en realidad debería estar excluido. Para la segunda proposición nos están preguntando si la función es negativa en 0,1. Hay dos formas de hacerlo. La primera es, si ustedes ya graficaron, es ver de dónde a dónde la gráfica es negativa. En este caso se puede ver que en 0 y en 1 la función es negativa, pero el 0 no se incluye porque aquí es un punto de cambio, ¿verdad? Pasa de ser negativa a positiva, entonces no se incluye. Y el 1 nunca llega a ser 1, ¿verdad? Pasa muy cerca, pero nunca llega a ser 1. Entonces tampoco se incluye. Por lo tanto, podríamos deducir que esta es verdadera. Si ustedes no saben graficar, yo ahorita les voy a explicar cómo hacerlo, ¿verdad? Dónde pueden graficar este tipo de funciones. En el examen ustedes pueden hacerlo. Pero si no saben graficar o no quieren graficar y quieren hacerlo manual, se puede hacer de la siguiente manera. Cuando nos dicen que la función es negativa entre 0 y 1, básicamente nos están diciendo que cualquier número, que podemos sustituir x por cualquier número entre 0 y 1 y que nos debería dar negativo. Primero, para descartar que esto sea falso, vamos a comprobar x con los extremos, es decir, 0 y 1. Si sustituimos x por 0, nos va a quedar el logaritmo de 1 menos 0 de 3. 1 menos 0 es 1 y cualquier logaritmo con argumento 1 es 0. Por lo tanto, no es negativo, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, el 0 nos incluye. Y si lo sustituimos por un 1 la x, nos da 1 menos 1, que es 0. Que es decir, logaritmo de 0 no existe. Esto nos va a dar error. Entonces, el 1 tampoco se incluye. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué aquí nos tira error? Porque es que cuando sustituimos por un 1 nos da 0. Porque cuando sustituimos en x1, nos está diciendo que x es la asíntota. Y en 1 no hay ninguna función. La función nunca llega a 1, por eso es que nos da error. Pero si sustituimos con cualquier número que esté entre 0 y 1, como puede ser 0,5, 0,9 o 0,1, todos los resultados que nos da son negativos. Ustedes lo pueden meter en la calculadora ahorita y van a ver que el resultado les da negativo. Por lo tanto, podemos deducir que la función es negativa entre 0 y 1, ya sea por probando, ¿verdad? Acá, con los números entre 0 y 1 en la calculadora, o graficándola y ver en qué parte se hace negativa la función. En este caso, solo la opción 2 o solo la proposición 2 sería correcta en este ítem de examen. Este último es muy similar al anterior. Tiene una estructura muy similar
Simplemente que este no se podría graficar. A diferencia de este y el anterior, es que en este sí tenemos la base del logaritmo y la variable está dentro del argumento. Entonces, esto sí se puede graficar. Pero en este no se puede. ¿Por qué? Porque tenemos en la base una variable y en el argumento una variable. Entonces, graficarla no es posible. Tendremos que definirle un valor a alguna de las dos variables para poder proceder. En este caso, nos están diciendo que f de x es igual al logaritmo de x menos 1 en base a, y la a va a ser cualquier número real positivo excepto el 1. ¿Por qué no puede ser 1? Porque un logaritmo no puede tener ningún número de base 1. Por eso es que se excluye. Y nos dan las siguientes proposiciones. La primera es, el dominio de la función son todos los números reales positivos excepto el 1. La segunda, la gráfica de la función interseca en el eje x en el punto 1,0. Y la tercera, el par ordenado a más 1, que será la x, 1, que sería la y, pertenece a la gráfica de la función. Vamos paso a paso como siempre. La primera proposición nos están preguntando por el dominio. Como ya les expliqué hace un rato, para averiguar el dominio, vamos a cambiar el argumento, o vamos a tomar el argumento y lo vamos a hacer mayor a 0. Y empezamos a despejar x. Este menos 1 de acá lo pasamos a sumar y nos dice que x tiene que ser mayor que 1. Listo, ya despejamos x. Esto estaba muy sencillo. Pero ¿qué es lo que nos dice esto? Que el dominio va a ser desde 1 hasta infinito positivo, sin incluirlos. Entonces ustedes podrían decir, bueno, no se incluye el 1 y va hasta infinito positivo. Es decir, los números reales positivos excepto el 1. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que este dominio es diferente a este? ¿Por qué esto es falso? Porque aquí solo está excluyendo al 1. Y entre el 0 y el 1 hay muchos números. De hecho, hay números infinitos. 0,1, 0,2, 0,3. Y todos esos siguen siendo números reales positivos. Y aquí nos están excluyendo, ¿verdad? Entonces, esta proposición de aquí es falsa. Este es el dominio real. De 1 hasta infinito positivo sin incluir ambos. La segunda proposición nos preguntan por la intersección en el eje X. Hay dos maneras de hacerlas. Voy a explicarles las dos. La primera es sacar nosotros la intersección en el eje X para ver si es correcta o no. En este caso, esa es la primera que vamos a hacer. ¿Cómo hago esto? Voy a igualar f de x, que en este caso es logaritmo de x menos 1 en base a, y lo igualo a y. En este caso, y, que es de este par ordenado, es 0. Entonces, logaritmo de x menos 1 en base a igual a 0. Si despejamos x, nos va a dar en donde interseca. Entonces, empezamos a despejar. ¿Qué puedo hacer en un caso como este? Hay una regla o una propiedad que nos dice que si tenemos un logaritmo igualado a algo, lo podemos transformar en el argumento del logaritmo igual a la base elevada al resultado que teníamos. En este caso, nuestro argumento, esta b, sería x menos 1. La base sería a y lo que está después del igual sería 0. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. b, es decir, x menos 1, es igual a la base, que en este caso es a, y la c, que en este caso era un 0. Y aquí sí podemos despejar x más fácil. Pasamos el 1 a sumar. Como ustedes saben, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, 1 más 1 es 2. X es igual a 2. Por lo tanto, la intersección de esta gráfica en el eje X es en 2,0. ¿Verdad? Donde X es 2 es donde interseca en el eje X. Por lo tanto, podemos deducir que esta segunda también es falsa. La otra manera de hacerlo es sustituir X y Y en f de X. Entonces, en vez de Y, vamos a colocar el 0. Y en vez de X, vamos a colocar este 1. Entonces nos queda 1 menos 1 en base a es igual a 0. ¿Qué pasa acá? Que nos queda un logaritmo con argumento 0. Y eso no puede existir, ¿verdad? Como ya les expliqué, eso no está definido. Por lo tanto, aquí también se puede decir que la segunda es falsa. Estas son las dos maneras que hay para saber si esa es la intersección o no. Sacarlo nosotros o sustituyendo x y y en la función para ver si nos dan resultados iguales. La tercera proposición, lo que nos están preguntando es si un par ordenado está o no dentro de la gráfica.
En este caso, para resolver esto, lo que hay que hacer es sustituir x y y, como hicimos acá abajo, en la función. En este caso, la x es a más 1, entonces en vez de la x vamos a colocar a más 1, y la y es un 1, entonces en vez de esta y colocamos un 1. Este 1 con este menos 1 se cancelan y nos queda el logaritmo de a en base a. Como les expliqué hace un rato, la propiedad que nos indica cuando tenemos un logaritmo de base y argumento igual es 1. Por lo tanto, 1 es igual a 1. Entonces, la tercera proposición sí es verdadera. Hay otra forma de realizar esto también, que es probando en la calculadora. Vamos a volver al paso donde pasamos o sustituimos la x y la y por el par ordenado que nos están dando. En este caso, en vez de x, a más 1 y en vez de y, un 1. Eso quiere decir que si sustituimos a, que es la única variable que tenemos acá, por cualquier número, nos debería dar como resultado 1. Entonces, digamos que sustituimos por un 3, logaritmo de 3 más 1 menos 1 va a ser 1 también. Lo pueden probar ahorita en la calculadora. E incluso si hacemos logaritmo de un medio, en base de un medio y de argumento un medio más 1 menos 1, el resultado también va a ser 1. Por lo tanto, se puede decir que sí es correcto. En este caso, la opción correcta sería la C. Solo la 3 es verdadera.